Amén. Vamos a cantar una alabanza más. Luego voy a invitar a nuestro pastor. Amén, que está con la palabra. El número 18 de los mismos cancioneros. Número 18. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo. Tuvo compasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo sigo caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles en la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Amén, amén, mis hermanos, tomen asiento. Voy a invitar a nuestro pastor. Venga, ayúdeme. ¿O quiere que hable más fuerte? Más fuerte. Ah. Muy bien. Más cerca del micrófono. Ahí está. Muy bien, hermanos, muy bien. Ahí va a estar mejor. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia
en Gálatas el capítulo 6, versículo 14, ahí vamos a poner nuestra atención. Gálatas el capítulo 6 y versículo 14, así nos dice la palabra de Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiero que note la primera parte del texto, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase nos suena a nosotros muy conocida. Es la frase que usamos en uno de los himnos, al himno que yo le llamo el himno más precioso. El himno que dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Y después dice el himno: gloriaréme solo en la cruz. Y es esto lo que Pablo está diciendo aquí: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana voy a estar hablando con ustedes sobre este tema, sobre el himno más hermoso. El himno más hermoso. Aquí, hermanos, la cruz en el centro. La cruz siempre nos habla a nosotros de sufrimientos. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de muerte, porque todo crucificado inevitablemente moría. Cuando pensamos en la cruz, estamos pensando en el alto costo de nuestra salvación. El hecho de que ustedes y yo podamos ser salvos y tener la vida eterna es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Por lo tanto, al mirar en la cruz, estoy viendo su sufrimiento, su padecimiento, y estoy viendo su muerte. A través de la historia, la cruz fue un instrumento de tortura. Aquellos que investigan dicen que los fenicios fueron los que crearon la cruz como un instrumento de tortura. Pero lo que es cierto que a través de la historia los romanos fueron los que más usaron la cruz. El motivo de la cruz era que buscaban someter a las personas, humillarla y hacer que la persona sintiera un sufrimiento extremo. Cada paso de la crucifixión estaba estudiado, meditado, pensado para que el crucificado fuera avergonzado y tuviera el peor de los sufrimientos. Cuando miramos en la historia sobre la cruz, vamos a encontrar diferentes clases de cruz. Había una cruz que tenía la forma de una X, de la letra X. Había otra cruz que tenía la figura de la letra T. Y había otra clase de cruz que se le llamaba el patíbulum. Y esa era una cruz con una madera vertical que sobresalía de la madera horizontal. Y esa es la clase de cruz en la que pusieron a nuestro Señor Jesucristo, en la que era conocida como el patíbulo. Algunos pueden decir: ¿y cómo podemos saber eso? Porque el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos cuenta en el capítulo 19 y los versículos 18 a 20 que cuando crucificaron al Señor, pusieron sobre su cabeza un cartel escrito en 3 idiomas. Y ese cartel decía: este es el Rey de los judíos. Por lo tanto, sobre la madera horizontal sobresalía un pedazo de madera vertical y allí pusieron ese cartel. Esa clase de cruz, conocida con el nombre de patíbulum, así fue donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. La cruz, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran las personas que sufrían la muerte de cruz? En la historia eran aquellos que se rebelaban frente al poder de los romanos, frente al César romano. Y entonces esas personas
eran acusadas de sedición, una palabra que en los últimos años hemos oído mucho en Bolivia, de sedición, de una rebeldía, de una oposición, en aquel caso, al César romano. Entonces el que se oponía al César, no seguía su ley, entonces terminaba en una muerte de cruz. Y de eso acusaron al Señor Jesucristo. Ahora también los que iban a la cruz eran los homicidas, las personas que habían cometido un crimen. Esa clase de personas también eran llevadas a una muerte de cruz. Ahora, mire, hermano, esa muerte de cruz realmente era algo tremendo. Era algo que realmente humillaba a las personas y las sometía a ese sufrimiento extremo. Vamos a mirar un poquito ahora acerca del crucificado. Voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Mateo, por favor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Y vamos a poner nuestra mirada allí en el versículo 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 26. Dice la palabra de Dios: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Ahora, mire, hermano, una persona era llevada a la cruz, como hemos dicho, por homicidio o por rebelión al César romano. Ahora, aquí está el castigo en el verso 26 que hemos leído. Dice la palabra de Dios: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entre que fue azotado y fue entregado para ser crucificado, hay varios hechos allí que los evangelios registran. En primer lugar, la palabra azotado no es un término que tenemos que mirarlo de una manera superficial o liviana. La palabra azotado significa que el Señor Jesucristo fue puesto en algo que tenía el nombre de pira. La pira era como una pequeña columna donde la persona era acostada, casi que apoyaba su pecho sobre ese lugar. Y luego venía el trabajo de los que se llamaban los líctores. Los líctores eran empleados del gobierno romano cuya especialidad era destrozar cuerpos. ¿Está escuchando bien? O sea que esa gente vivía y cobraba su sueldo para destrozar cuerpos. Cuando la Biblia dice que Jesús fue azotado, quiere decir que él fue colocado en esa posición, y por lo menos 2 líctores tomaban un látigo que algunos le llamaban las 7 colas del diablo, algunos le llamaban 7 colas del gato también. Y ese látigo tenía en su punta, tenía metales, o tenía vidrios, o tenía huesos. Y cada golpe de ese látigo literalmente arrancaba pedazos de carne del cuerpo de la persona. Esos líctores eran expertos, ese era su trabajo, vivían todos los días y todo el día haciendo ese trabajo, despedazar cuerpos. Por eso nosotros vemos el término azotado, pero tenemos que ver qué había más allá. Cuando Isaías describió los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, dijo que Él fue azotado, dijo que Él fue herido, dijo que Él fue molido por nuestro pecado. Ese era el trabajo que hacía el látigo, causando graves daños en el cuerpo del Señor.
Y luego que había sido castigado, también había experimentado toda esta burla de gente que venía y le abofeteaba en su cara, de gente que venía y le escupía, dice el texto que hemos visto, gente que se burló de él y puso una corona de espina. La espina es el símbolo de la maldición. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios le dijo que la maldición era cardo y espinos producirán tu campo. Y ese símbolo de maldición, alguien entretejió una corona, la colocó en la cabeza del Señor y le golpeaban con una caña, le despojaron de sus ropas. Y eso me hace recordar al antiguo predicador Carlos Spurgeon, cuando hablaba: yo lo único que sé que en mi evangelio es que Jesús murió por mí. Amén. Y todo ese padecimiento y toda esa humillación y finalmente la muerte de cruz, todo eso fue por mí, todo eso fue por usted, todo eso fue por el hombre pecador que iba a necesitar de un Salvador, y Cristo estuvo dispuesto a ser sometido a toda esa clase de tormento, de sufrimiento por amor a nosotros. Y luego que él fue allí abofeteado, escupido, que fue golpeado en su cabeza con esa caña, luego que le despojaron sus vestidos, le sacaron para crucificarle, le llevaron a crucificarle. Y allí comenzaba una caminata, que hoy en día se conoce ese lugar como el de la Vía Dolorosa. Y él iba a ser crucificado en un lugar que era conocido como el Monte de la Calavera. La Biblia utiliza la palabra Gólgota. Gólgota quiere decir monte de la calavera, porque hasta el día de hoy, cuando usted mira en ese lugar, usted va a mirar todo una roca que tiene la forma de la calavera. Así que hasta sabemos el lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Y ahora, cuando comenzaban allí a caminar por esa vía dolorosa, los padres sacaban a sus hijos a las puertas, y entonces allí les insultaban al que iba a ser crucificado, le tiraban piedras, y la persona que iba a ser crucificado llevaba sobre su pecho un colgante, una madera, donde estaba escrita la causa de su muerte. Si era alguien acusado de sedición o si era un homicida, todo aquello era un espectáculo doloroso, tristísimo, y empezaba esa caminata, y ese cuerpo tan lastimado no pudo cargar la cruz. Por eso dice la Biblia que tomaron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Observe eso conmigo acá, Mateo 27 y el versículo 32. Mateo 27, 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Es decir, que el cuerpo del Señor estaba tan lastimado, tan destruido, ya no quedaban energías, y tuvieron que tomar a este hombre, Simón de Cirene, y él cargó la cruz. Él cargó la cruz. Alguna vez, casi como un año atrás, yo prediqué un mensaje aquí que se llamaba El privilegio de caminar con Jesús. Y este hombre, Simón de Cirene, él tuvo ese privilegio, que él caminó con Jesús. Él no sabía bien quién era el que iba a su lado. Él solamente veía allí 3 hombres, y veía a uno que estaba muy lastimado, que estaba sangrando por todo su cuerpo. Y veía ahí que a esa persona ya no podía cargar con el madero, y lo pusieron sobre Simón. Y Simón caminó por ese tramo de la Vía Dolorosa al lado del Hijo de Dios. Y Simón caminó por esa Vía Dolorosa al lado de quien iba a ser su Salvador. Hermanos, ustedes y yo en esta vida tenemos ese privilegio de caminar con Jesús. Amén. Cuando sabemos, hermanos, de todo estos sufrimientos, cuando sabemos acerca de todo este padecimiento, eso tiene que animarme a mí, tiene que motivarme a mí a caminar junto a Jesús, a caminar junto a mi Salvador. Todo eso Él padeció por mí, todo eso Él lo hizo por mí. No puedo ser indiferente, no puedo vivir de espaldas a Él. Yo tengo que mirarlo a aquel que fue crucificado ocupando mi lugar, y tengo que motivarme como lo hizo Simón, tomar la cruz del Señor y seguirle. Amén. Caminar con el Hijo de Dios. El hablar de la cruz, hermano, es todo un desafío para nosotros. Por eso dice el himno más precioso en el monte Calvario:
estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz y en sus triunfos mi gozo será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y eso será así. Pero hay que caminar con Jesús, Él crucificado. Ponemos la mirada en Él otra vez. Ese cuerpo malherido, molido, como dijo el profeta Isaías. Y de pronto traían allí esa cruz y la ponían en el piso. Y sobre esa cruz extendían el cuerpo del que iba a ser crucificado. Y ahora venía el trabajo de aquellos que manejaban los clavos. Los clavos que se usaban tenían de 13 a 18 centímetros. Era lo que se acostumbraba a usar. Y en la palma de la mano y aquí en la muñeca se acostumbraba 2 clavos y uno aquí. Por eso cuando leemos en el Salmo 22 y el verso 16 acerca de la profecía que anticipaba los sufrimientos de Cristo, dice ese Salmo 22, verso 16, dice que horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron significa que perforaron sus manos, que perforaron sus pies, y él fue clavado allí al madero. No fue atado, fue clavado al madero. Ahora bien han dicho los predicadores de la historia, lo que más le mantuvo a Jesús aferrado al madero no fueron los clavos, sino que fue su amor por usted y por mí. Eso fue lo que lo mantuvo a él allí en la cruz del Calvario. Fue puesto en la cruz. Y ese no era el fin, porque ahora empezaba otra etapa en los sufrimientos. La gente que era crucificada, muchos de ellos morían deshidratados. Una persona crucificada podía estar algunas horas y hasta podía estar algunos días. Y muchas veces esa persona bajo el sol del desierto y la deshidratación aceleraba su muerte. En otros casos las bestias salvajes venían porque esa cruz no era muy alta y tomaban de las piernas y despedazaban los cuerpos, o a veces las aves de rapiña venían y se devoraban el cuerpo de los que estaban en la cruz. Era una muerte tremenda. Las heridas ocasionadas por el látigo, venían los insectos y se introducían en esas heridas. Imagina, ese cuadro fue tremendo, tremendo. Y cuando pensamos que nuestro Salvador, que el Señor estuvo allí, sufriendo, ocupando nuestro lugar para que usted y yo seamos salvos y herederos de la vida eterna. A veces allí en la cruz, hermanos, al pie de la cruz hacían como un pequeño fueguito. Y ese humo que despedía ese fuego estaba allí dañando la posibilidad de respirar. Allí muchos morían asfixiados por ese humo. Y allí, cuando la persona estaba ya en esa etapa de agonía, ya hemos leído alguna vez eso, tomaban una masa de hierro y venían y le quebraban las piernas para acelerar el sufrimiento y acelerar su muerte. Por eso, a los que fueron crucificados junto a nuestro Salvador, vinieron y le rompieron las piernas, y cuando quisieron hacer eso con él, no lo lograron porque él ya estaba muerto. Ya no había forma de sumar a ese sufrimiento. Pero la Biblia dice que a él no le quebraron las piernas, porque la profecía dice en el Salmo 22, dice, contar puedo todos mis huesos. Todo está ahí a la perfección. Y estamos mirando al crucificado y estamos hablando acerca de este himno, del himno más precioso, que en su segunda estrofa dice que aunque el mundo desprecie, la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Ahí en esa cruz Él cargó el castigo que era para nosotros. Él lo cargó sobre su cuerpo. Él llevó el castigo que nosotros éramos merecedores. Por eso con total seguridad podemos mirar a la cruz y señalar y decir, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí en esa cruz. Él no era merecedor de esa muerte, pero nuestros pecados sí nos hacían merecedores de esa cruz. Y Él tomó nuestro pecado, y dice la Biblia, y lo cargó sobre el madero y lo llevó. Eso es lo que nos hace recordar lo que Pablo le escribió a los Gálatas en ese capítulo 6 y verso 14. Y eso es lo que describe lo que hay detrás de ese himno, del himno más precioso
en el Monte Calvario. Cuando vamos a cantar ese himno, tenemos que tratar de recordar lo que estamos diciendo en esta mañana. Todo el sufrimiento, todo ese tormento, pero también ahí podemos ver todo el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Él murió por nosotros. Y ahora dice, y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. El mensaje de la cruz es algo que me atrae. El mensaje de la cruz, el recordar que Cristo murió por mí, es algo que me mueve y es algo que me conmueve. Que me mueve a la acción y que me conmueve porque nunca nadie me va a poder amar como Jesús me amó. Ese es el amor único, es el amor especial, es el amor más sublime. No hay otra clase de amor que pueda compararse al de Jesús hacia nosotros los pecadores. Por eso la cruz para mí tiene suma atracción. Su mensaje me atrae, su mensaje me conmueve porque me recuerda que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, en los días que vivimos, la iglesia de Cristo tiene que predicar sobre la cruz. Ayer hemos visto algo ahí y vemos gente que está buscando fábulas y buscando experiencias fantasiosas, gente que son delirantes, que hablan de un montón de cosas sin sentido, que no tienen relación con la palabra de Dios. Los falsos maestros amontonan a la gente, pero los predicadores verdaderos, los fieles, siempre predicaban el mensaje de la cruz. Quiero que observe a modo de ejemplo, por favor, allí en 1 Corintios capítulo 1. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Y vamos a poner la atención en el verso 18. 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 18. Aquí Pablo nos va a enseñar lo que debe predicar un predicador del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice el texto aquí que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La gente no puede entender cómo después de 2000 años hay personas que son salvas y hay personas que son selladas con la vida eterna por la obra que sucedió en la cruz del Calvario, como un hecho de la historia. 2000 años atrás lo que sucedió tiene un efecto salvador en nuestros días. La gente no lo entiende, la gente dice, no, hay que hacer buenas obras, hay que regalar, hay que ayudar a los pobres, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y todas esas cosas son buenas, pero no pueden ayudar en nada a nuestra salvación. Lo que hace que nosotros seamos salvos es la obra de Cristo en la cruz, es la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos hace salvos, eso es lo que nos asegura la vida eterna. El creer que Jesucristo es mi Salvador, el creer que Jesucristo murió en esa cruz por mi pecado. Por eso Pablo dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero el plan de Dios era que el hombre fuese salvado por la obra de Jesús en la cruz. Por eso allí en esa cruz se le oyó gritar, consumado es, consumado es. Eso quiere decir, la deuda ya fue pagada, la obra ya fue terminada. Jesús fue y pagó el precio por nuestros pecados para que seamos salvos. Consumado es. Ese es un grito de victoria. Consumado es un himno de triunfo. Consumado es el recuerdo que la obra de Jesús fue suficiente para que seamos salvos. Dice Pablo, gloriaréme solo en la cruz. Allí está. Y ahora él está diciendo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero observe aquí en el verso 21. 1 Corintios 1, verso 21. Dice la palabra, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Aquí la Biblia nos está marcando el único camino que una persona puede ser salvo, la locura de la predicación. Ese fue el plan de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que contener la predicación? Que Jesús murió por mis pecados, que Jesús fue a la cruz por mis pecados, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, que la sangre de Cristo me abre las puertas de la eternidad. Dice la palabra, Dios se propuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y un detalle más en el verso 23, nótelo conmigo. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 23. Dice la palabra, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hace 40 años que predico la palabra de Dios. Alguna vez fui tentado a cambiar mi manera de predicar. Varias veces personas con aparentes buenas intenciones me hablaron al oído y algunos así de frente me dijeron, tiene que cambiar su forma de predicar. Usted podría dar un mensaje más alegre. Usted podría tener mejor onda en el púlpito. Usted podría decir algo que le emocione a la gente. Y ninguna de esas cosas debe hacer un predicador. Un predicador no está para emocionar a la gente. Un predicador no está para entretener a la gente. Un predicador no está para caer simpático entre la gente y que la gente vaya diciendo, oh, esta persona sí tiene buena onda. El predicador está para limitarse a hablar de esto que dice el verso 23. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. El centro de nuestra reunión es Cristo. El que nos atrae a esta reunión es Cristo. El centro de nuestra predicación es Cristo. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. Cristo no puede faltar. No es un culto de diversión, no es de entretenimiento, no se trata de buena onda, se trata de predicar a Cristo y a este crucificado. A Cristo y a este crucificado. Por eso, ese himno, el más precioso, dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Una mirada al espejo automáticamente revela cuán pecador soy. Una mirada honesta a mi vida revela cuán pecador soy. Por eso, como escribió Pablo a los Gálatas, yo gloriaréme solo en la cruz. Y como dice este himno, gloriaréme solo en la cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A propósito, hermanos, dice, y algún día, en vez de una cruz, ese día todavía no llegó, el día de las coronas. Este es el tiempo de llevar la cruz de Cristo todavía. Cuando estemos con Él en su presencia, será el tiempo de coronación. Esta etapa que estamos viviendo es el tiempo de llevar la cruz. La pregunta que se impone, ¿lo estoy haciendo con fidelidad? ¿Dónde está la cruz de Cristo en mi vida? La cruz de Cristo es algo que abandoné. La cruz de Cristo es algo que me olvidé. La cruz de Cristo fue algo que me distraje, no sé dónde está, la perdí de vista. La cruz de Cristo tiene que ser lo que cargamos cada día, el que demuestra que caminamos con el Señor, que caminamos con el Salvador, que andamos con Él. Él me salvó, Él me amó, Él murió en la cruz por mí. Yo ahora necesito retribuir en parte nada más ese enorme sacrificio de caminar con Él, de serle fiel a Él, de predicar su palabra, de anunciar el mensaje de la cruz, el mensaje que un día usted le salvó y a mí me salvó. Es el mensaje que necesita este mundo, que hay salvación eterna en Cristo. Como escribió allí Pablo en Hechos capítulo 4 verso 12, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo está la salvación. Pues proclamemos esa al mundo, la salvación en Cristo. La salvación en Cristo. La cruz es despreciada por el mundo, pero para mí tiene suma atracción. La cruz reaviva el recuerdo de que Él murió por mí, de que Él me amó, como nadie me ha amado en esta vida ni me amará. Es el amor que Cristo mostró en esa cruz, muriendo por ti y muriendo por mí.
Volvemos a Gálatas y al capítulo 2 y al versículo 20 ahora. Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Hermano Josué, en nuestro cancionero, el himno que es 16 es en el Monte Calvario, ¿recuerda el número? 25. Si después me pasa uno, por favor, hermano Alex. Mientras miramos aquí la escritura en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa expresión nos enseña a nosotros sobre la muerte del yo. Nosotros tenemos que matar el yo. Somos a veces cristianos yo. Yo soy el importante, yo debo preocuparme de mí, yo merezco tener placer, yo merezco tener alegría, yo merezco esto, yo. Y hemos adoptado esa doctrina del yo. Y Pablo ahora nos dice: hay que matar el yo. Entiéndalo bien, hay que matar al yo. Dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es lo mismo que le escribió a los Filipenses en capítulo 1, verso 21, cuando le dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mis hermanos, si quiere tener bendición de Dios, si quiere tener una vida espiritual saludable, fuerte, si quiere tener una vida cristiana en victoria, va a tener que mandar al yo y dejar que Cristo viva en usted. Pero mucha gente lo mima al yo, lo adula al yo. Basta con pasar por la puerta de un gimnasio y ver hombres y mujeres frente a un espejo con sus pesas y todo, modelando su cuerpo. Todos quieren rendir culto al cuerpo. Y Pablo dice: mate el yo, ya no viva para usted, viva para Cristo. Porque Él fue el que murió por mí, Él fue el que obtuvo perdón para mis pecados, Él fue el que obtuvo una salvación eterna para mí. Y todos tienen que tomar esa decisión un día en su vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a vivir para mí o voy a vivir para Cristo? Yo hace ya muchísimos años que aprendí que vale la pena vivir para Cristo. Les diré más: la única vida que vale la pena vivir es la que uno puede vivir para Cristo. Puede vivir para Cristo. El cristianismo no es un juego. La iglesia no es un entretenimiento, no es un centro de diversión, sino que la iglesia es el lugar donde predicamos la palabra, que nos anima, nos motiva, nos desafía a tomar la cruz y seguir al Salvador, hasta llegar a un punto de nuestra vida que podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un poco más adelante en la escritura, en Efesios, después de Gálatas viene Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios el capítulo 2 y verso 14. Está hablando de Cristo este pasaje y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, del pueblo judío y del pueblo gentil, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dos pueblos, judíos y gentiles. Dios miró a los judíos a través de la historia, nosotros lo podemos ver a través del Antiguo Testamento, cuántas veces se rebelaron. De aquellos 3,5 millones casi que salieron de Egipto, de aquella generación solamente 2 entraron en la tierra prometida después de 40 años, Caleb y Josué. Y los otros quedaron postrados en el desierto. Los que nacieron en esa travesía por el desierto son los que entraron a la tierra prometida. Hubo tanta rebeldía, tanta oposición a Dios, tanta gente desobediente que no pudieron disfrutar de la tierra que fluía leche y miel.
y luego los gentiles, es decir, todos aquellos que no somos judíos, también conocidos con el nombre de paganos, que adoptamos diferentes caminos, todos nos descarriamos por diferentes caminos, dándole la espalda a Dios, no considerando a Dios, aún trayendo eso a nuestros días. A la gente no le importa la iglesia, no le importa la Biblia, no le importa que Cristo murió en una cruz. La gente hoy anda descarriada en sus caminos, pero Jesús vino a este mundo y murió en la cruz. Y dice la Biblia, de los dos pueblos, del pueblo judío y del gentil, Él derribó a través de la muerte la pared intermedia, y de los dos pueblos hizo uno que se llama iglesia. Así es. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia. La palabra iglesia o eclesía quiere decir los llamados afuera. Y un día Dios nos llamó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su Hijo Jesús. Un día Dios nos sacó del mundo y ahora nos hizo ciudadanos del cielo por medio de Cristo Jesús. Dios nos sacó del camino al infierno y nos trajo y nos puso en el camino angosto de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Y dónde consiguió todo eso? En la cruz. En la cruz. Ese que es nuestro tema de esta mañana, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Dice aquí este texto que leímos, el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En esa cruz y por la obra de Jesús, Él reconcilió al hombre pecador con el Dios Santo. El hombre pecador y el Dios Santo volvieron a unirse y a caminar juntos después de la obra de la cruz. Ese fue el puente que nos volvió a acercar a nosotros a Dios. Es el puente que nos sirvió para dejar de ser llamados ovejas descarriadas y ahora somos rebaños del Señor, ahora somos ovejas de su prado por la obra de Cristo, por la obra salvadora de Jesús. Y todo sucedió en ese madero. Y quiero que ponga atención en esto. Dios usó algo tan simple como un madero tosco, un madero duro, un madero que no estaba lijado ni pintado. Un simple madero fue lo que Dios usó como el punto de reconciliación. Y ahí frente a la cruz, todos nosotros somos iguales. Frente a la cruz todos somos iguales. Para hablarles claramente, todos absolutamente somos pecadores frente a la cruz. Así es. Pero hay algunos que vienen a la cruz, miran, ven al Cordero de Dios sacrificado por ellos, hacen una mueca y dicen, esto no es para mí, y siguen su camino. Y siguen allí, como dice la Biblia, envueltos en delitos y pecados. Pero hay algunos que ven esa obra en la cruz y se dan cuenta que eso es lo que necesitan, a ese Salvador, que venga a mi vida, porque ya no puedo cargar más con tanto pecado. Hay tanto pecado en mi vida, un pecado que me aplasta, un pecado que me humilla, hay pecado en mi vida que me destruye, que me daña cada día, hay pecados en mí que me hacen la vida difícil, insoportable, pero allí estoy frente a la cruz y me conmueve el amor del Cordero de Dios muriendo en esa cruz, y veo esa sangre preciosa saliendo por sus heridas, y veo que esa sangre preciosa tiene el poder para limpiar mi pecado y tiene el poder para salvar mi vida, y me aferro a la cruz y me aferro a Jesús y le pido que Él venga y sea mi Salvador. Amén. Ahora entiendo a Pablo. Amén. Y entiendo al himno más hermoso: gloriaréme solo en la cruz, gloriaréme solo en la cruz. Allí está la razón de mi vida, la motivación de mi vida, porque en esa cruz donde Cristo murió, ahí hay un manantial de amor. En esa cruz donde Cristo murió hay un manantial de perdón. Y en esa cruz donde Cristo murió hay un manantial de salvación. Amén. Déjeme decirle eso otra vez. Allí en la cruz de Cristo hay un manantial de amor, hay un manantial de perdón y hay un manantial de salvación. Y si usted todavía no es salvo, si usted dice, yo al morir no tengo idea dónde voy a ir, o quizás usted es de los que piensan, yo cuando me muera en realidad no tengo certeza qué va a pasar conmigo, allí frente a la cruz de Cristo que le estoy hablando en esta mañana, usted puede resolver todo su problema en el futuro, porque puede tener la seguridad de la vida eterna y la puede encontrar en esta mañana, en este mismo lugar, solo que a través de la fe tendrá que venir a la cruz
y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y la Biblia lo asegura una y otra vez, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Ahora entendemos lo que leímos de Pablo. Dice, yo me propuse predicar a Cristo crucificado. Pablo no quería debatir con los filósofos griegos. Pablo no quería andar debatiendo y perdiendo el tiempo discutiendo con las modas de aquel tiempo. Él dice, no, mi meta es predicar a Cristo crucificado. La razón de mi vida es predicar a Cristo crucificado. El centro de mi mensaje es el Cristo crucificado. Yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Qué pena, hermanos, que hay tantos predicadores hoy hablando de vanidades y de vulgaridades y se han olvidado de predicar el Cristo crucificado. Así es. Es el que nos salva y es el que nos asegura la vida eterna. Pues esa es la promesa de Dios. Aquí en Colosenses, después de Efesios viene Filipenses y después de Filipenses viene Colosenses. Ya estamos entrando en la parte final. Quiero que ponga atención allí. Colosenses capítulo 1. Versículo 14. Colosenses el capítulo 1 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está señalando la cruz, la sangre que Cristo derramó. Y ahora la Biblia introduce aquí un término, es el término redención. Y asegura que nosotros, ustedes y yo, podemos tener redención por su sangre. La palabra redención la puede traducir como rescate. Allí en la cruz Jesús murió para rescatar al pecador, para rescatar del camino de perdición. Dice la Biblia, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En esa sangre derramada en la cruz, hoy, hermanos, tiene un poder activo. Esa sangre no se evaporó, esa sangre no perdió su poder. La sangre de Cristo tiene poder limpiador, tiene poder salvador. Dice Pablo, tenemos redención en su sangre. Hay un rescate asegurado en la sangre de Cristo. Ahora mire qué texto más precioso. En este capítulo 1, pero verso 20, obsérvelo por favor. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 20. Está hablando de Cristo el texto y dice la Biblia, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. La sangre que Él derramó en esa cruz es la que trae paz a nuestra vida. Y hay dos clases de paz. Es poder tener en nosotros la paz de Dios cuando Cristo nos salva. Y es poder tener paz con Dios. Ya no estoy en conflicto con Él. Ya tengo paz con Dios. Cristo lo logró, Cristo lo consiguió. El término que usa la Biblia aquí dice que Él pudo reconciliarnos con Dios mediante la sangre de su cruz. Por eso yo estoy hoy llamando su atención para poner la mirada en la cruz, para poner la mirada en la obra de la cruz, para poner la mirada en el Cordero, en la víctima que fue ofrecida en la cruz. Allí en la cruz pasó lo más importante de la historia humana. Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Dice, y nos reconcilió mediante la sangre de su cruz. Una sola gotita nada más de esa sangre que toque nuestra vida tiene poder suficiente para limpiar todo nuestro pecado. Amén. Todo el pecado pasado, el presente, el pecado futuro. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre que fue vertida en la cruz. Termina nuestro himno precioso, hermoso, diciendo, yo quisiera seguir en pos de Jesús y sus menosprecios con Él llevar, y algún día con los santos en luz, en la gloria con Él he de estar. Y usted ha creído en Jesús como el Salvador, hay una gloria eterna que le espera.
Y si no ha tomado esa decisión, hoy es un buen día para creer en Cristo. Hoy es un buen día para asegurarme mi futuro eterno, mi vida eterna. Esa vida eterna está garantizada en Jesús, el que murió en la cruz, en esa obra en el monte Calvario. Ya recuerde todo lo que Él experimentó. Fue abofeteado, fue escupido, le despojaron de su vestimenta, colocaron una corona de espinas, le golpearon con una caña, lo azotaron con el látigo, cargaron la cruz sobre su espalda, le pusieron clavado al madero, en sus manos y en sus pies horadaron, clavado al madero. Él sufrió allí en esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre. Se entregó sin reserva, enteramente por cada uno de nosotros. Y ahora, como dice este himno hermoso, dice: yo sus menosprecios con Él llevaré. Al saber todo lo que Él hizo por mí, no voy a tener una vida de indiferencia. No voy a hacerme el distraído y mirar para otro lado. Al ver ese amor tan grande, yo quiero llevar sus menosprecios con Él. Así como le insultaron, se burlaron de Él, no me importa lo que la gente diga de mí, lo que puedan decir mis amistades, lo que puedan decir mi familia. No me importa qué es la opinión de mis compañeros de trabajo, de estudio en cuanto a mi fe. Yo los menosprecios con Él llevaré. Amén. Yo voy a andar con Cristo. Amén. Yo voy a caminar con Cristo. Su amor ha sido tan grande, su obra ha sido tan perfecta, que me salvó y me salvó eternamente. Amén. Vamos a poner un punto final leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Hasta allí lo llevaré y vamos a terminar. Y voy a pedir, hermano Josué, que vaya tomando la guitarra y vamos a cerrar aquí esta parte cantando todos juntos el himno en el monte Calvario, el himno más precioso. Mientras el hermano toma la guitarra, buscamos Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, aquí está la invitación más grandiosa. Esta invitación es para usted y es para mí. Esta invitación dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Si usted quiere seguir a Cristo, si usted quiere caminar con Cristo, si usted quiere servir a Cristo, para usted es esa invitación. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tendrá que hacer lo siguiente, dice la palabra. Son tres cosas lo que debe hacer. La primera es: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo es exactamente lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa: niéguese a sí mismo. Es la muerte del yo. Deje de estar involucrado en tantos planes y proyectos donde no está Dios. Deje de hacer tantos programas en su vida sin considerar qué opina Cristo o qué lugar va a tener Cristo. No lo deje a Cristo fuera de la familia, no lo deje a Cristo fuera de su vida laboral, no lo deje a Cristo fuera de su vida matrimonial, no lo deje a Cristo fuera de la iglesia. Dice la palabra de Dios: niéguese a sí mismo. Deje de pensar tanto en usted. Yo le diría en estas palabras: usted tiene que aprender a matar el yo para poder llenarse de Dios, matar el yo para poder llenarme de Dios en mi vida. Amén. Y la segunda cosa dice: niéguese a sí mismo. Y ahora dice: tome su cruz. Esto me gustaría que les quede claro a todos en esta mañana. No existe cristianismo sin cruz. No existe cristianismo sin cruz. Dice Jesús: si me va a seguir a mí, tiene que tomar la cruz. Y el tomar la cruz significaba tres cosas. Tres cosas importantes. Jesús quiere que sepamos eso. El tomar la cruz significa que voy a padecer burlas, afrentas. La Biblia usa la palabra oprobio, de gente que va a buscar humillarme. Y yo tengo que estar dispuesto para seguir a Cristo, tomar su cruz, tengo que estar dispuesto a padecer vergüenza. La segunda cosa que significa tomar la cruz es que yo tengo que estar dispuesto a padecer dolor. El látigo, los clavos, dolor. Seguir a Cristo implica estar dispuesto a soportar dolor. Y tercera cosa, para tomar la cruz, tengo que estar dispuesto a morir, porque toda persona crucificada inevitablemente moría.
Muchos están dispuestos a vivir por Cristo, pocos están dispuestos a morir por Cristo. Entonces tomar la cruz implica esas tres cosas. Matar el yo significa estar dispuesto a padecer vergüenza, dolor y aún muerte. Pero tengo que tomar la cruz porque no existe cristianismo sin cruz. Y la tercera cosa que dice aquí la palabra, dice: tome su cruz cada día y sígame. Ese es un desafío diario. No ser un cristiano por temporada. La primavera me conviene ser cristiano. Como dijimos hoy al comenzar la reunión, hoy es un día de héroes y de heroínas que desafiaron el frío y dijeron: vamos a la casa de Dios. Hay un precio: seguir a Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios: cada día quiero ser fiel, quiero tener un trato con Cristo. Si usted quiere usar la palabra pacto, es ese pacto donde yo le prometo que ser fiel. Yo sé que el mundo me seduce. Yo sé que el mundo me atrapa. Yo sé que el mundo tiene un imán poderoso que me aleja de la iglesia, me aleja de la Biblia, me aleja de la vida de oración. Yo sé que el mundo afecta a mi testimonio, pero aún así, con la ayuda de Cristo, quizás usando aquel texto de Pablo a los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo voy a tener victoria sobre el mundo. El mundo no me va a quitar el privilegio de poder seguir y servir a Cristo, mi Salvador. Algunos dicen: los placeres de la vida. Y escucho gente que dice: la vida se vive una sola vez, hay que aprovecharla. Eso no es vida, esa vida llena de corrupción, de inmundicia, de pecado. Eso no es vida. Lo que es vida y vida abundante es poder caminar con Cristo. Amén. Tenemos que saber elegir en esta vida. Tenemos que saber elegir, inclinarnos por el lado de la cruz, tomar la cruz y seguirle. Aquel hombre que cité hace 2 domingos aquí se llamaba Bartimeo. Dice que él estaba tirado al costado del camino y gritaba con una voz desesperada: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente allí le pateaba y le hablaba y le decía: cállate, cállate, cállate. Querían apagar la voz del necesitado, pero él seguía insistiendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de pronto alguien trajo una palabra alentadora y le dijo: levántate, te llama. Porque cuando todos quieren alejarnos de Dios, de Cristo, Él nos ve en necesidad y viene y dice: levántate, ven conmigo aquí. Amén. Aquel hombre pudo ver, el milagro fue hecho. Pero a mí lo que más me conmueve de esa parte del Evangelio de Marcos 10 es cuando termina diciendo: y siguió a Jesús todo el camino. Jesús lo bendijo a Bartimeo y él lo siguió a Jesús todo el camino. Si la cruz tiene sentido para usted, si la cruz es importante para usted, yo le animo a que siga a Jesús todo el camino. Amén. Sígale todo el camino, hasta que la trompeta suena y Él venga a buscarnos, o hasta que Él venga y nos llame y nos levante como a Lázaro de entre los muertos y nos diga: ven fuera, sal fuera, y salgamos de este mundo y entremos en la gloria celestial para estar frente a nuestro Salvador por toda la eternidad. Síguele todo el camino. Es esa la mejor decisión. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor y después enseguida cantamos este himno, el más precioso en el Monte Calvario. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día por cada persona aquí en este lugar, y te damos las gracias, Dios, en este día por Cristo, por su amor, por su obra en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y hoy venimos aquí a tu casa, Dios, para recordar esa enorme bendición que tenemos al ser salvos por Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí en este lugar que aún no te conoce, que puedas hablar allí a su corazón y que pueda abrirse y creer en Jesús como el Salvador y tener esa certeza de la promesa de la vida eterna que tú nos das en la Biblia, Señor. Bendice cada persona aquí en este lugar. Obra en nosotros, Señor, para tomar esa cruz y seguir a Jesús y hacerlo con fidelidad. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar este himno de victoria, este himno de salvación, este himno que nos habla del gran amor de Jesús por nosotros los pecadores. Derrama bendición en este lugar, Dios. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano Josué. Amén. De los cancioneros, el número 25, hermanos. Nos vamos a poner de pie. En el monte
triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplará.